El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos una semana más al Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes desde que entre el 26 y el 29 de abril de 1994 se celebraron en Sudáfrica las primeras elecciones en las que pudo votar todo el mundo. El resultado, la mayor parte de la gente lo sabrá, fue una victoria abrumadora de un señor que se llamaba Nelson Mandela, que desde entonces lideró al país, logrando una transición entre una época bastante negra y la nueva época, una época democrática, una transición que nos recuerda un poco a la nuestra, la de que pasó en España, y que, como sucedió también en el caso de España, sorprendió al mundo, porque la verdad es que muchos pensaban que aquello era muy difícil que saliese bien. A ver, estoy de acuerdo con que hayas elegido esta efeméride. Yo también habría nombrado la final de la Copa del Mundo que se llevó España en Sudáfrica, pero bueno, tampoco está mal, pero entiendo que esta era más importante. Bueno, sobre todo... Sí, ligeramente más importante, porque sin aquello no habría podido celebrarse el Mundial allí. Efectivamente. Bueno, lo más importante también para este podcast, que Sudáfrica es un gran país al que podemos viajar, que tiene un montón de cosas que merecen una visita y en el que se disfruta mucho, no solo de monumentos, sino también de naturaleza, también de gastronomía, de los vinos. Hay caras de Sudáfrica muy pocos conocidas, yo creo, y de las que vamos a hablar hoy aquí, de la mano de la Oficina de Turismo de Sudáfrica. Y además con un invitado muy especial que nos va a contar su viaje, como después de eso tú nos contarás tu viaje, que será por España. Por España, concretamente a un pueblo de la provincia de Badajoz que forma parte de la red de pueblos gastronómicos de España, así que comí muy bien, como os podéis imaginar, y que además es precioso, y me refiero a Llerena. Que conste, Kelu, que me parece fatal que, sabiendo como sabes que estoy en una época un poco a plan y de pensar en cosas como el colesterol, ¿no? Me tengas que decir esas cosas, en fin, y ponerme los dientes así de largo. Pero, dicho eso y expresada esa queja, yo creo que tenemos un capitulazo por delante y no puedo esperar más a que empecemos. Vamos allá. Pues como decíamos antes, hoy tenemos un programa muy especial porque con la Oficina de Turismo de Sudáfrica vamos a conocer bastante más ese país del que ya hablamos aquí hace algún tiempo y que es, mírate lo que voy a decir, Kelu, uno de los más interesantes y variados de toda África. Sí, y además de contar con el soporte de turismo de Sudáfrica, tenemos un invitado muy especial que es, me atrevo yo también a decir, uno de los mejores periodistas de viajes de España. Coincido. Toma ya, Javier García Blanco, colaborador en las revistas más prestigiosas de nuestro país y director de Wanderer.es, una estupenda revista online de viajes y fotografía. Javier, bienvenido a tu podcast. Hola Kelu, hola Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de tenerte aquí y de hablar de ese destino que nos encanta y que estamos, Kelu y yo, que no hemos tenido la oportunidad, deseando conocer. Para empezar, danos unas pinceladas de Sudáfrica y por qué te parece un destino interesante. ¿Qué crees que hay allí de especial? Bueno, pues en primer lugar que está en África. Yo creo que eso ya es una carta de presentación inmejorable, ¿no? Y después el país tiene unos cuantos hitos importantes. Es el país más meridional del continente africano. Además es el lugar en la costa donde se cruzan el Atlántico y el Índico, y luego, bueno, pues lo que a lo mejor todo el mundo tiene en mente, que es esa naturaleza fantástica, que es uno de los lugares imprescindibles si uno quiere descubrir esa fauna que estamos todos acostumbrados a ver en los documentales de National Geographic y similar, y bueno, que nos ofrece el país esa oportunidad de verlo en primera persona, ¿no? Yo, la verdad, voy a quitarme esto de encima, voy a hacer un poquito de abogada del diablo, porque con países como Sudáfrica estoy segura de que muchos oyentes tienen dudas sobre precisamente la seguridad, sobre si desde ese punto de vista es un destino al que es responsable viajar. ¿Qué puedes decirnos sobre esto según tu experiencia? Bueno, a ver, yo cuando me suelen hacer ese tipo de preguntas, que no solo ocurre con países africanos, sino también en algunos países de Latinoamérica, de Asia, pues bueno, efectivamente son países que, comparado con el estándar europeo y sobre todo con el estándar español, que aquí tenemos una seguridad magnífica, por suerte, pues evidentemente a lo mejor no aguanta esa comparación, ¿no? Son lugares que pueden ser en algunos puntos concretos peligrosos y por tanto hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Sobre todo sentido común. Pero aparte de eso,
yo nunca recomendaría un destino al que no viajaría por temas de seguridad, obviamente, y en este caso, pues como en otros de estos lugares, teniendo unas mínimas precauciones que sobre todo pasan por no coger taxis en la calle, sino, por ejemplo, usar más Uber, que son servicios más seguros, consultar siempre con las personas que conocen la zona. Por ejemplo, en los hoteles te van a dar siempre una fantástica información de qué lugares no son recomendables y, por ejemplo, también pues cosas de sentido común como no hacer ostentación de dinero, no llevar a la vista joyas, aparatos tecnológicos muy caros, etcétera, ¿no? Y sobre todo pues no salir de noche por esas zonas poco recomendables. Pero aparte de eso, Sudáfrica y sobre todo en las zonas de naturaleza en el interior del país los visitantes no van a tener ningún problema y la sensación de seguridad es muy alta. Pero que la gente no confunda que no ser como Europa-España es algo raro, porque lo que es raro es ser como Europa y España. Es decir, los niveles de seguridad en los que nos movemos, afortunadamente para nosotros en este continente y en nuestro país, son lo que son una excepción. Así que cuando viajas por el mundo, pues en muchos sitios tienes que tener pues lo que tú has dicho, que es sentido común. Es que no hay más que no hay que darle muchas vueltas. Oye, vamos un poco al grano y a lo mollar desde el punto de vista viajero. ¿Qué partes de Sudáfrica has conocido tú en tus viajes? Pues mira, yo solo he tenido la suerte de conocer 2 de las provincias. De las 9 que tiene el país, solo conozco 2. Una de ellas es KwaZulu-Natal y la otra la provincia del noroeste. Una tiene zonas un poquito más urbanas como puede ser Durban, la ciudad de Durban, y también algunas zonas de interior que son muy interesantes, y la provincia del noroeste que es un poco más volcada en la naturaleza, ¿no? Sería un destino al que ir para disfrutar de esa naturaleza de la que hablaba antes. La provincia KwaZulu a mí me recuerda un poco me suena a Zulú, vaya. ¿Se puede ver algo de esa tribu tan mítica? ¿Sigue existiendo como tal? Pues sí, de hecho, esta etnia, la etnia zulú, es la más numerosa del país. Tiene, si no recuerdo mal, entre 10 11 millones de habitantes del país pertenecen a esta etnia, y aunque lógicamente pues ya no viven como vivían hace un siglo y medio, en esas tribus, en esos poblados, todavía se conserva una gran parte de esa cultura que es muy importante, y todavía se pueden visitar lugares que hoy en día están más dedicados al turista para abrirle las puertas a esta cultura y que conozcan un poco la cultura zulú, y hay poblados, por ejemplo, que todavía se mantienen activos pues para presentar al turista esa forma de vida, ¿no? ¿Estuviste en alguno en concreto de estos poblados? Sí, yo tuve la oportunidad de visitar uno que tiene un nombre un poco peculiar, a ver si lo digo bien, que es Indondlo, y está en esta provincia de KwaZulu-Natal, y pues ese es uno de estos poblados en los que todavía hay miembros de la etnia zulú que pues viven un poco de esta forma tradicional, sobre todo más abierto al turista, ¿no? Es que la mayor parte de la etnia zulú ya está integrada en las ciudades o en las zonas semiurbanas, pero, como decía, todavía se mantienen esta cultura, y por ejemplo pues aquí en este poblado que yo visité se podía ver cómo trabajaban con los animales, cómo realizaban productos de artesanía que tienen una importancia muy grande en esos trajes tradicionales de la cultura zulú, y también tuve la suerte, por ejemplo, de conocer en persona al sangoma de esa tribu. El sangoma es una especie de hechicero, de curandero, y es una figura que todavía hoy tiene mucha importancia, porque aunque no vivan ya en esas aldeas la mayor parte de la población, pero son personajes que incluso en zonas urbanas acuden mucho los zulúes pues en busca de consejo, en busca de auxilio espiritual, y también para sanar algunas enfermedades, ¿no? Te estoy escuchando, Javier, y los que nos escuchan a lo mejor no lo saben todos, pero Javier, además de periodista, es un fotógrafo excelente y le gustan mucho los retratos, y estoy yo viendo en mi cabeza los retratos que debiste hacer en esa aldea. Siguiendo en esa zona, corrígeme si me equivoco, pero creo que también hay algo que está muy relacionado con ese poquito de historia que comentábamos al principio del programa, es decir, con Nelson Mandela, que es un personaje que conocemos en todo el mundo.
Sí, así es, porque efectivamente si una parte de la historia del país que conocemos está relacionada con el pueblo zulú, con ese reino zulú, la otra es, inevitablemente es el tema del apartheid y en este caso la figura de Mandela, ¿no? Y precisamente en la provincia de KwaZulu-Natal se encuentra el museo o el lugar donde se conmemora, se recuerda la detención, ¿no?, de Nelson Mandela, que le llevaría a estar en prisión más de 20 años y que bueno, fue uno de los hitos relacionados con el apartheid y es un lugar sin duda muy interesante para conocer a fondo este fenómeno, triste fenómeno, porque puedes hacer un repaso a toda la historia de Sudáfrica desde que se produce la independencia del Reino Unido, del Imperio Británico, y esa relación con el tema del apartheid y sobre todo de ese episodio de la detención de Mandela, pero también pues bueno, a través de muchos otros objetos de la historia reciente de Sudáfrica y por tanto pues bueno, es un lugar yo creo que imprescindible para visitar para todo viajero que pase por allí. Hombre, es que debe ser muy emocionante. Nos estás contando muchas cosas y todo sin nombrar yo creo que también una de las capitales como es la naturaleza, si hablamos de Sudáfrica. ¿Hay algún ejemplo llamativo que fuera llamativo para ti en esta zona que comentas? Bueno, pues muy cerquita del Mandela Capture Site, que es el museo de Mandela, están las cataratas de Howick, que es una zona de naturaleza espectacular. Bueno, esas imágenes que tenemos todos de lugares con mucha vegetación en África, una cascada enorme, bueno, pues en las cataratas de Howick encajan perfectamente en esta imagen. Son unas cataratas que casi alcanzan los 100 metros de altura y bueno, que está también relacionado un poco con la tradición local zulú, porque hay una creencia de que allí habita una serpiente gigante, ¿no? Es un lugar muy curioso y muy, muy bonito, la verdad. A 100 metros de catarata lo dices así como si fuese cualquier cosa, sí, un pero yo creo que la mayor parte de la gente no hemos visto en nuestra puñetera vida una catarata de 100 metros. Oye, siguiendo la ruta que nos comentabas al principio y trasladándonos ya a la provincia del noroeste, ¿por dónde empezaste tu viaje en esta zona? Bueno, yo viajé directamente desde esta otra provincia, de KwaZulu, en avión hasta Johannesburgo y desde allí pues ya me desplacé a la provincia del noroeste, que desde Pretoria a Johannesburgo, si no recuerdo mal, hay como 3/4 de hora o 1 hora hasta que llegas a la provincia del noroeste y bueno, ya te vas introduciendo un poco en esa otra zona natural y llegas. Uno de los lugares que todos los turistas visitan en primer lugar pues es la zona de la presa de Hartsbergpoort. ¿Cómo es? Cuéntanos un poco, porque lo de la presa, ¿ves? Sí que me ha dejado un poco fuera. Todo lo que sea turismo industrial, es que Carmelo, sí. Una buena obra... fuera, pero es algo que te esperas menos en un país como Sudáfrica, ¿no? Sí, la verdad es que es uno de los países más que sufren más la sequía en el continente africano y por tanto esto fue una obra de ingeniería que se hizo para facilitar el riego en las zonas de campo cercanas y bueno, es una obra del siglo XX, creo que tiene poco más de un siglo y que en su día tenía ese papel principal para riego, como digo, que todavía mantiene hoy, pero se acabó convirtiendo en una zona de ocio para muchos sudafricanos y que pues atrae hoy también a muchos turistas, ¿no? Es una zona donde puedes practicar en sus aguas pues kayak, paseos en barco y también de senderismo por las orillas y bueno, hay una zona de restaurantes muy agradable y la verdad es que el ambiente es fantástico, ¿no? Y te sirve también para conocer un poco esa zona del noroeste como un poco aperitivo a lo que espera después, ¿no? Que es el plato fuerte de los animales. Aparte de hablar de esos animales, hombre, estamos hablando del tema de las obras porque estamos hablando de un país desarrollado y a veces esas obras nos facilitan contemplar pues bellas panorámicas, ¿no? Y para eso también hay un teleférico que creo que es imprescindible tomar para disfrutar de ellas. Sí, ese teleférico también forma parte un poco de la zona del embalse. Se le conoce un poco así popularmente como Harties, el teleférico Harties, pero en realidad Harties es un poco el diminutivo de Hartsbergpoort, ¿no? Para facilitar también a los turistas, para
hacerlo más común. Y en realidad, pues como digo, está la zona de acceso a los teleféricos está junto al embalse y uno pues asciende a las montañas cercanas, que son las Magalis, y puedes disfrutar de unas vistas, la verdad es que son espectaculares, porque no recuerdo exactamente la altitud de las montañas, pero creo que está en torno a los 400, 500 metros, y la panorámica que se tiene de toda la zona, incluso se ve en los días con buena visibilidad, se puede ver Pretoria, Johannesburgo, es realmente espectacular. Yo soy súper fan de los teleféricos porque primero la experiencia en sí mola, eso de ir ahí en una cabina colgando, y luego no tienes que subir a pie. Entonces son como dos ventajas bastante buenas que a mí me gustan. Nos estás hablando de toda esta zona y a mí me suena, por lo que nos cuentas, como un sitio muy de vacaciones de gente de Sudáfrica, ¿no? O sea, como un sitio muy bueno para descubrir ese... Hablabas antes un poco del ambiente, ese cómo pasan ellos las vacaciones y esos puntos de encuentros en los que se encuentran. Perdonad que me repita. Sí, la verdad es que es una forma también de entrar un poco en contacto con la población local y con el público sudafricano, aunque hay muchísimo turismo extranjero también, por eso, porque es una zona que se ha convertido en un imprescindible y además es un poco la puerta de entrada a lo que son los parques naturales que hay en las proximidades, ¿no? En otras zonas de la provincia. Yo creo que hay una cuestión en la que mucha gente no cae o que mucha gente desconoce sobre Sudáfrica, y es que también hay lugares con gran valor prehistórico, no solo histórico, sino también prehistórico. ¿Tú conociste alguno de ellos? Bueno, la verdad es que está en otra provincia, pero está tan cerquita que yo creo que merece la pena hacer una escapada, ¿no? Que es en la provincia de Gauteng, que está muy cerquita, a unos 50 kilómetros también de Johannesburgo. Está lo que se conoce hoy en día como cuna de la humanidad, y que no es otra cosa que una zona de cuevas en las que los paleontólogos han descubierto en las últimas décadas pues un montón de fósiles de homínidos, y bueno, por esa razón se conoce como cuna de la humanidad, porque algunos de estos homínidos son de los más antiguos que se han descubierto, ¿no? Hay, por ejemplo, un Australopithecus que tiene más de 2 millones de años y otro homínido que es todavía más antiguo, cerca de los 3 millones. Y bueno, pues hay un centro de interpretación allí muy interesante que no solo habla del hallazgo de estos fósiles, sino también un poco de la migración humana, porque no olvidemos, toda la humanidad procede de África, ¿no? Ha salido en un día aquellas primeras poblaciones de homínidos que acabaron repartiéndose por el resto del planeta, ¿no? Y entonces es un lugar, yo creo que es fundamental también para conocer nuestra historia, ¿no? Sí, de África y de muy poca gente. En el fondo todos somos familia, aunque a día de hoy sea difícil verlo. Bueno, llevamos, yo creo que como todo el podcast, rodeando casi el tema de la naturaleza, pero va siendo hora de que ya nos centremos en él. Está bien que hayamos tardado en entrar, porque Sudáfrica no es solo naturaleza, aunque muchos lo tengamos a lo mejor asociado solo a eso, pero bueno, nos toca ya hablar de eso. Empieza por contarnos, por ejemplo, las montañas estas en Magalíes, creo que se llaman, en las que estaba el teleférico. ¿Vale la pena conocer esa zona? ¿Es bonito? ¿Es espectacular? ¿Cómo lo definirías? Pues mira, para hacer un poco de introducción, es una reserva de la biosfera, o sea que ya es un punto importante a favor, y luego aparte también tiene una gran historia, igual que toda esa zona que he hablado de la cuna de la humanidad. Son montañas que tienen también muchísimos millones de años, están entre las más antiguas del planeta, y luego aparte de la naturaleza que ofrecen, que son paisajes bellísimos, también te ofrecen la oportunidad de realizar deportes de aventura. Yo hice, por ejemplo, rutas a caballo, tuve también la suerte de hacer unas tirolinas, que a mí me pierden las tirolinas, o sea, me pones una tirolina y me lanzo ya, y allí puedes hacerlo en una de las montañas más antiguas del planeta. Entonces, la verdad es que es un entorno fantástico y bueno, una oportunidad, sobre todo a las personas que les gusta el turismo activo y deportes un poco de aventura. Hay que ir a las montañas de Magalís. Las tirolinas son fantásticas, a mí también me encantan, porque además os vais a reír porque voy a hacer casi vivo. Bueno. Además no requieren esfuerzo físico, lo que decir, o sea, no es una cosa, caer. Claro, no es una cosa, es una cosa mucho más para cualquier turista de lo que parece. Es decir, que la gente a lo mejor piensa, hombre, no, eso es una cosa muy difícil. No, tú te subes ahí, ya se preocupan ellos de atarte bien siempre y luego la sensación es maravillosa. Voy a arreglar tu imagen porque yo he viajado con Carmelo y luego anda mucho, él camina todos los días, hace su deporte, hombre, o sea, no es tan vago como parece después de escuchar este episodio del placer de viajar. Pero es vagancia, que es comodidad, vamos a dar las cosas por su nombre. Yo más que en tirolina me estaba imaginando a Javier vestido de colores
safari, con esos beige, esos tonos color tierra, porque por supuesto hay que hacer esto, e imagino que lo harías en Sudáfrica, ¿no, Javier? Irte de safari a conocer todas estas reservas. ¿Cómo fue tu experiencia al respecto? Pues sí, la verdad es que eso es uno de los imprescindibles que hay que tachar en la lista si se viaja a Sudáfrica, y yo tuve la suerte también de visitar uno de los parques naturales, en este caso el de Madikwe, que es muy poco conocido si lo comparamos con el parque de Kruger, que es el que tiene todo el mundo en la cabeza cuando oye hablar de parques naturales en África, y este no está demasiado lejos de Kruger, es mucho más pequeño, y lo cual para mí me parece una ventaja, porque era un parque muy tranquilo, en el que te mueves muy cómodamente en los vehículos, en los todoterreno, y que a cada paso te estás encontrando con todo tipo de bichos, ¿no? Y yo, aunque como antes decía Carmelo, que me fascina la fotografía, aunque no me encanta, no es lo que más me gusta la fotografía de fauna, aparte porque tampoco tengo los conocimientos, pero la verdad que debo decir que disfruté como un enano, porque a cada paso te asalta todo tipo de especies por el camino, y a nivel fotográfico es una maravilla. Pero no hace falta llevar la cámara, ¿eh? Una cosa es que no sea especialidad y otra cosa es que si tienes un león a tiro tiene que ser, vamos, alucinante hacer esas fotos, claro. Es que no... Claro, se me ocurren pocas cosas que digas que te apetezcan más, ¿no? Pues sí, la verdad. Y allí no es que tengas a tiro, vamos a hablar de tiro fotográfico. Sí, por supuesto, estamos hablando de tiro fotográfico. Estaba yo ya apuntando la nota de aclaración. No es que lo tengas a 20, 30, 50 metros, es que llegas a tener a estos animales a 5 o 10 metros, ¿no? O sea que es una perspectiva increíble, y a veces un poco que impone, pero que se disfruta muchísimo. La verdad es que ver estos animales magníficos, no solo los leones, sino muchas otras especies que puedes ver en este parque natural, es una experiencia increíble. Oye, ¿cómo es un día en este tipo de reservas? Cuéntanos un poco qué se hace, no sé, cuéntanos, transmítenos esa experiencia. Mira, pues os cuento. Lo normal es hacer los game drive, que se llaman, que serían un poco las salidas, esos safaris fotográficos o de observación. Lo normal es hacerlo a muy primera hora de la mañana, o sea, se sale de madrugada, y luego se repite antes de que se ponga el sol. ¿Por qué? Pues porque normalmente hay animales que son mucho más activos en esas horas, casi todos, porque el resto del tiempo, dependiendo de la época del año, pues hace tanto calor que los animales están muy activos, ¿no? Y sobre todo hay ciertos tipos de animales, como son los felinos y otros depredadores, que son más activos por la noche, ¿no? Entonces, se suele salir muy temprano, con lo cual hay que ir en ciertas épocas abrigado, porque a esas, aunque sea el desierto africano, que todos tenemos la imagen de calor, pues a esas horas hace un frío tremendo, y luego acaba subiendo mucho la temperatura, ¿no? Hay unos contrastes tremendos. Y pues normalmente eso, uno sube a esos vehículos a todo terreno que suelen estar abiertos. Depende del parque y depende con quién contratas el trayecto, pero normalmente son vehículos abiertos para facilitar la observación, y siempre vas acompañado de uno o dos rangers, uno de ellos que va vigilando el camino para ver huellas, excrementos, bueno, los típicos cocodrilos dandí, pero versión africana, que se conocen toda la sabana y saben por dónde hay que tirar, y luego un chofer que también está pendiente de todo y sabe por dónde moverse, ¿no? Todo muy seguro, siempre con armas de seguridad para evitar cualquier problema, pero en cualquier caso, si sigues las recomendaciones de seguridad que ellos te dan, que son muy sencillas, pues no hay ningún peligro. Yo no tuve ningún momento de miedo ni de peligro, a pesar de que tuvimos animales muy, muy cerca, como digo. No solo leones, sino elefantes, que son increíblemente grandes, aunque es una cosa muy obvia, pero cuando los ves en vivo y en la naturaleza todavía te parecen más grandes, búfalos, rinocerontes, etcétera. Entonces, bueno, la salida consiste básicamente en recorrer el parque, la reserva natural, en la que los animales no se les alimenta, o sea, ellos se alimentan de forma natural, cazan, o los que son herbívoros pues comen por su cuenta, y pues con suerte pues tienes ocasión de ver las especies más variadas, ¿no? En el tema safari se suele hablar de los Big Five, que son los 5 grandes, el león, el leopardo, el elefante, búfalo y rinoceronte. Pero hay muchísimas otras especies que son igualmente increíbles y que te dejan, bueno, con la mandíbula en el suelo, ¿no? La verdad es que es fascinante. Oye, cuando dices que los ves de muy cerca,
Yo sé que esta pregunta dependerá mucho del viaje, del momento, del día, pero ¿qué es exactamente muy cerca? Para que nuestros oyentes y yo, servidor, me entere y sepa también qué objetivo de la cámara llevarme. A ver, lo primordial es que, a pesar de que se acercan bastante con los vehículos, los rangers siempre procuran no molestar a los animales, ¿no? Uh-huh. Hay un respeto absoluto por la fauna, entonces ellos saben qué animales aceptan unas distancias más cortas o mayores, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los felinos, de leones, que fue lo que yo tuve ocasión de ver más de cerca, pues algunos estaban a 5 o 10 metros, ¿no? A esa distancia. O sea, de hecho, el teleobjetivo lo que menos fue lo que menos utilicé, ¿no? Porque están realmente cerca. Y luego hay otros animales en los que hay que mantener una distancia de seguridad, por ejemplo, los elefantes, ¿no? Porque a lo mejor se pueden enojar y pueden interpretar el vehículo como una amenaza, pues que puedes estar a 20, 30 metros, una cosa así. Pero hay animales que se cruzan literalmente por delante de ti. A nosotros en una ocasión, una mañana, se nos cruzó un león macho con esa melena característica, un animal imponente, y se pasó delante del capó del coche. Y ya os digo, a una distancia mínima. Por suerte no tienen ese instinto hacia el vehículo, porque una cosa muy curiosa que yo no sabía es que los rangers insisten mucho en que no te levantes del vehículo para hacer fotos ni para observar los animales, porque mientras tú estás sentado, todos los depredadores interpretan que formas parte del vehículo. O sea, ellos están acostumbrados a los coches, a los todoterrenos, entonces si tú estás sentado, ellos ven un vehículo, no ven una persona. Pero si te levantas, puede ser ya más peligroso, ¿no? Si pueden ver una presa ahí. No saben si vas a disparar con la cámara o con otra cosa y se mosquean, ¿no? Sí. Antes has comentado que había especies animales que son más activas por la noche, y esto pues me ha hecho pensar en los alojamientos, en los hoteles. No sé si en las mismas reservas hay esta posibilidad de dormir cerca de estos animales o dónde existen los alojamientos, ¿no?, para ir cerca a visitar luego y recorrer estas reservas. Bueno, pues en el caso de Madridcue, que es la reserva que yo visité, hay varios hoteles, casi todos son lodges de lujo, que están dentro del propio parque. O sea, estás inmerso en la plena naturaleza y hay especies que evidentemente se van a colar dentro de tu hotel. O sea, son especies que no son peligrosas, obviamente, porque todos estos lodges están bien cercados para evitar que grandes depredadores puedan entrar. Pero hay otras especies, algunos tipos de monos, muchos pájaros, algunos reptiles que pues campan a sus anchas por allí. Y luego en el caso de grandes mamíferos tipo elefantes, jirafas, búfalos y depredadores, pues los ves muy cerca, porque la mayoría de estos resorts cuentan con zonas de agua artificiales, de tal forma que los animales acuden a beber, ¿no? Entonces tú puedes de noche o al amanecer o a mediodía ves animales continuamente. Es un desfile de todo tipo de especies que acuden a esas zonas en las que beben, y entonces es una forma también de ver a la naturaleza a una distancia muy corta. Javier, y yo sí que sé la respuesta a esta pregunta, porque cuando estás en esto pues te acabas informando, pero yo creo que muchos de nuestros oyentes, cuando dices resorts de lujo, no tendrán muy claro si es lujo de verdad o un lujo, que a lo mejor alguna gente asocie con África. Acláranos esto. Bueno, en esta zona de Madridcue, que es la que yo conozco y la que puedo hablar, hay los alojamientos son de lujo o gran lujo. O sea, hay alojamientos que la noche, no sabría decir, te pueden rondar a lo mejor los 300, 400 euros o dólares la noche, pero yo tuve la ocasión de visitar un lugar que la noche eran $20,000 la estancia, ¿no? Claro, por persona. O sea, te llevas un león a casa. Un lugar muy especial, sí. Pero bueno, sí, son lugares increíbles. O sea, establecimientos además con una cocina, con un servicio de restauración increíble, cocina internacional, pero con una elaboración magnífica. Y luego las estancias, pues normalmente suelen ser todas con una terraza privada o incluso con una pequeña piscina privada, con vistas a esa naturaleza y unas zonas comunes también a la altura, ¿no? Aunque hay también lugares más modestos y más asequibles para todo tipo de públicos, ¿no?
¿no? Pero sí hay muchos lodges de este perfil, de gran lujo y de 5 estrellas. Bueno, pues que lo sepa la gente que puede tener en Sudáfrica una experiencia de naturaleza a distintos precios y niveles, pero aquel que pueda permitírselo diga, bueno, pues va a ser una vez en la vida y quiero ir a lo grande, que va a sentirse, pues eso, tratado de absoluta maravilla. Javier, ha sido un auténtico placer hablar contigo, como siempre. Ya sabes que nos encanta que pases por el placer de viajar y que tienes nuestras puertas abiertísimas siempre. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. El placer es mío, como siempre, también. Y encantado. Y a ver si pronto estoy de nuevo con vosotros para charlar algún otro destino. Y seguro que mucha gente, después de escuchar este podcast, está ya buscando información sobre Sudáfrica. Que lo hagan en www.southafrica.net/es/travel. South con TH del inglés. Así que southafrica.net/es/travel. Y ahí tendrán toda la información. Javier, nos vemos. No sé si será en Sudáfrica, pero sería fantástico. Bueno, muy bien. Un abrazo, chicos. Bueno, Kelu, después de darnos este pedazo de paseo que nos hemos dado por Sudáfrica tan intenso, porque es un paseo intenso, me llevas a Yerena, que me perdonen los yerenenses, tengo problemas para pronunciarlo, porque estoy así de fatal de lo mío. Y que además tengo que confesarte que no sé dónde está. Nos has dicho antes que está en la provincia de Badajoz, primera noticia que yo tenía, pero ubícame un poco más, porque ya sabes que yo soy un poco friki de la geografía y me siento perdidísimo. Desde Madrid tardé como 4 horas y 20 para llegar a Llerena y está en lo que se llama la Campiña Sur de Badajoz. Es el nombre de la comarca. En un lugar rodeado, la verdad que muy bonito, de valles ondulantes, así cuando vas llegando, y además vi la señal de que había linces, que a mí esto yo solo lo he identificado antes en Jaén, pero vi la señal de cuidado linces por la carretera y me hizo bastante ilusión también. Hay zonas, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que también los hay, obviamente no lejos de Sierra Morena, y también yo me acuerdo que el día que pasé por allí y lo vi por primera vez, dije, ¡oh, fíjate! Es una cosa... hace ilusión. O sea, no vas a ver un lince ni de coña, probablemente, a ver, no, pues igual tienes muchísima suerte y sí, pero saber que estás en una zona que naturalmente es tan rica como para sostener... Claro. Al lince es algo que mola. A eso voy, que ya sí nos vamos haciendo una imagen, una idea del lugar desconectado, salvaje, de estas llanuras ondulantes tan bonitas. Además, cuando estaba llegando a Llerena, estaba atardeciendo y entonces tenía unos paisajes delante de dehesas de encinas, de alcornoques, de olivares, de muchas viñas, también de muchos campos de cereal. En fin, muchos colores. También hay una tierra muy rojiza y luego yo di respuesta a esta pregunta de ¿esta naturaleza tan rojiza se ha traducido en algo? Y en Llerena se tradujo también en algo. Ahora me lo cuentas, porque antes de eso tengo la curiosidad, porque como te decía, yo no había oído hablar. Entonces tengo curiosidad de saber qué te llevó por allí y, bueno, hazme un poco ya, centrándonos en el pueblo, un poco resumen de cómo es. A ver, es un pueblo muy bonito. La postal en general es de pueblo blanco, empedrado, muy monumental, también para lo pequeñito que es. Pero si os tengo que confesar, la razón por la que fui es porque soy oficialmente una tragaldabas y existe algo que se ha inventado hace cosa de un año que se llama Red de Pueblos Gastronómicos de España. Y pensé, oye, voy a unir el interés por conocer una zona que en mi mapa tengo más desconocida, como es la provincia de Badajoz, más el interés que tengo por su gastronomía, y voy a visitar, también visité Almendralejo, de localidad de la que os hablaré más adelante en otra ocasión, y primero me detuve en Llerena, así que hice un fin de semana bastante bueno en todos los sentidos. Y además ahora están a tope porque están celebrando algo que se llama Otoño Iluminado, y quiere decir que además de todas las actividades centradas en lo gastronómico, pues hay actividades culturales, una gente muy activa, la gente de Badajoz en general y de Llerena en particular, mucha gente joven para ser una localidad en medio de lo rural. Me sorprendió mucho el buen ambiente que había también en las terrazas, en las plazas, en los lugares así públicos del exterior, de los foros, de los antiguos foros, que también tuvo origen romano Llerena. Hay también un yacimiento que está a unos kilómetros, porque claro,
Hoy en día, hombre, yo creo que la gente de Extremadura se queja de la falta de comunicaciones, pero antiguamente... Se queja, pero con razón. Con razón, además. Ojo, no. sí, concretamente del tren y bueno, de carreteras y demás, pero antiguamente para los romanos era un lugar de paso ideal. Después también pasaron por allí pues escritores románticos, o sea, bueno, las tropas napoleónicas que por donde no pasaron. O sea, ha pasado mucha gente por allí y ha sido un cruce de caminos importante. Así que yo no quise perdérmelo y fui. Y hablando un poco de esto que os contaba antes, de este cebo que os he querido un poco dar, de lo de por qué hay estos, bueno, del color de los alrededores tan rojizo, de esa tierra tan rojiza, de qué solución o cómo aprovecharon los habitantes de Llerena y alrededores esa tierra, pues montando una antigua fábrica de ladrillos y de tejas en el propio pueblo. Así que antiguamente todas esas casas encaladas que vemos tan bonitas y que generan esa imagen tan homogénea de Llerena, en realidad tenía otro color y era el rojizo de esos ladrillos. Se encalaron posteriormente por aquello de evitar las epidemias, porque la cal es desinfectante. Pero también es para el calor, que me imagino ahí que sí, en agosto... aislante del frío y del calor, para ambas cosas, pero es verdad que sobre todo del calor, claro, que el blanco refleja. Exacto, por su cualidad no entra para adentro. Además de fachadas encaladas, que ya nos lo ha dicho, y detrás de la fachada encalada de ladrillo, has hablado antes, has comentado que tiene monumentos para lo pequeño que es. ¿Cómo son esos monumentos o qué hay? Claro, es que estamos hablando de una localidad de 5.000 habitantes en la que hay de todo, porque esto también tiene una razón histórica. Antiguamente Llerena fue la residencia de los maestres de la Orden de Santiago y también allí en la Edad Media, siglo XVI, se situó la sede del Tribunal de la Inquisición. O sea, imagínate la importancia. Hoy por esto su centro neurálgico se encuentra en la Plaza Mayor. Quizá os podéis imaginar qué se hacía en esa Plaza Mayor. Pues me imagino que los señores inquisidores pues le darían un poco allí al cilicio, al tormento y al pobre infiel con los famosos autos de fe. No sé si guardan allí algo de todo aquello. Pues mira, la verdad es que estaba pensando que no, lo que hoy podemos ver en esta plaza es que es un lugar realmente bonito donde se realizaban actos horribles, pero es un lugar precioso. Yo creo que es el corazón neurálgico de Llerena. Es una plaza empedrada, rodeada por soportales blancos absolutamente por todas partes, con muchos balcones que eran entonces un poco los palcos VIPs de la época, porque claro, cuando se realizaban estos autos de fe no solo se hacía esto en la plaza, también se celebraba el mercado, corridas de toros, claro, y ahí aparecían pues todas las autoridades, tanto religiosas como políticas, los señores feudales y demás, para ver y ser vistos, como ocurre también en otras localidades, en esos balcones correderos que hay por toda la plaza Mayor de Llerena. Y a mí de esa Plaza Mayor me llamaron la atención varios detalles. Una en concreto era una escultura de un hombre que resulta que representa a Francisco de Zurbarán, nada menos. Máximo respeto. Pintor del siglo de oro que creó algunas de sus obras en Llerena. Él no nació allí, pero sí pasó, se fue con 17 años a estudiar y entonces, claro, fue donde empezó un poco a ejercer pues, su arte. Y allí dejó en la ciudad una fuente preciosa que también se encuentra a un lado de esa Plaza Mayor y un Cristo dentro del que yo creo que es el monumento estrella que está también ubicado en esa Plaza Mayor a un lado. Vamos ahora al monumento estrella, pero antes déjame decir un par de palabras sobre Zurbarán, que es una auténtica maravilla. Es un pintor, además, al mismo tiempo muy original y muy español, lo cual no deja de ser una cosa curiosa, pero es yo creo que uno de los grandes de nuestra pintura. Yo no tenía ni idea de que había estado por allí. O sea, sí, yo tampoco. O sea, a mí por eso me sorprendió. Fue a estudiar, pasó pues de muy jovencito y estuvo allí unos años, pero bueno, ya dejó allí piezas y obras de arte, o sea, muy importantes. Una de ellas, decía, está dentro del monumento estrella, que hay que nombrar ya, porque si no estoy tardando mucho, y es la iglesia de Nuestra Señora de la Granada. Digo iglesia, aunque yo cuando llegué dije, esto es una catedral, es enorme, además pensando en las dimensiones pequeñitas de la localidad, y además de ser de esas dimensiones,
tan desbordantes, pues mezcla armónicamente muchísimos estilos arquitectónicos. Digo armónicamente porque la verdad que es que me pareció muy bonita. Por ejemplo, su campanario pues va del gótico al renacimiento, de abajo a arriba, desde el pórtico, que es gótico, hasta la parte de mudéjar, incluso también que hay en varios puntos, esta parte alta de los campanarios que podemos ver también en muchos puntos de Andalucía, también con ese ladrillo. Entonces, no solo se van mezclando los estilos, sino que también se van mezclando los materiales, que esto es algo, yo creo, más original, que no se puede ver tan habitualmente y que probablemente en otros templos. Contribuye, aunque pueda parecer lo contrario, contribuye a esa armonía que tú destacas, que es cierto que, así como lo cuentas, alguien puede hacerse una imagen mental de un pastiche, así con cosas muy distintas, pero que en algunos sitios, que no son tantos, sí que se consigue esa imagen armónica de que algo muy distinto funciona bien como un todo. Sí, y además es que uno de los laterales, porque la puerta principal, hay dos puertas, una no da a la plaza y otra sí. Y en una de esas puertas que sí da a la plaza, sobre ella hay una especie de corredores, que por eso decía antes de la imagen de todos estos corredores que nos están rodeando en esa plaza mayor. Y a mí me recordaba hasta una especie de corrala. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de una iglesia, de una gran iglesia, pues también me pareció algo súper original. Y yendo un poco a lo que os estaba contando antes de la pieza tan famosa de Zurbarán que hay dentro de esta iglesia, por lo que también creo que es muy especial la iglesia de Nuestra Señora de la Granada de Llerena, es que si antes hablaba de esos palcos VIP dentro de la plaza, pues esta iglesia contiene también una capilla VIP en su interior, es una capilla privada de los señores de Zapata, señores muy importantes en Llerena. ¿Pero quiénes eran estos señores que se podían permitir ese ritmo de capilla? Pues el licenciado Zapata fue letrado de las Cortes de Castilla, es decir, os traduco, consejero real, tenía su propio mayorazgo, tenía su propio señorío, y de esa familia podemos ver también más monumentos dentro de Llerena. En la calle Cárcel, por ejemplo, está el Palacio de los Zapatas, que actualmente es el Palacio de Justicia. Yo creo que también merece mucho la pena visitarlo. Por su portal renacentista, con corredores en arquería, además dobles, con un patio mudéjar en su interior. Y también llegó a ser cuartel de las tropas francesas, así que tiene muchísima historia. No, es que las tropas francesas, en cuanto veían un sitio chulo... Hicieron mucho los señores de Zapata, ¿no? Ya lo veis. Pues dentro de esa capilla VIP es que es muy curioso fijarse, porque es una especie de mini iglesia dentro de la propia iglesia. Tenía su propia entrada exterior privada. Tiene su propio mini órgano de miniatura, su propio palco también, su propia sillería, su propio altar y, por supuesto, su propia obra de Zurbarán. Un Cristo que expertos de arte del MoMA han llegado a decir que es el mejor Cristo pintado que se ha hecho nunca, y está en Llerena, y la verdad que es impresionante, ¿eh? O sea, lo que es la construcción física de la estructura del Cristo, la expresividad, es realmente valioso, vaya. Me dejas que en cuanto acabemos de grabar me voy a Google a ver la imagen, que yo no estoy completamente ignorante en me estás sacando de la ignorancia porque tampoco lo conocía. Vamos a echar un vistazo por el resto de Llerena, más allá de la Plaza Mayor y del Palacio. Bueno, yo creo que tiene un gran mérito Llerena, y es que logra bajarme de revoluciones incluso a mí, y esto se debe al ambiente en general súper tranquilo. En fin de semana yo me acuerdo que estuve un sábado por la mañana y ya se hizo mediodía y había un ambiente como muy apacible, y claro, nos tenemos que imaginar esas calles empedradas con esas casitas blancas más bien bajas, otros son palacetes, y el epicentro de esta quietud se encuentra en el convento de las Clarisas. Hombre, un convento normalmente suele ser bastante tranquilo, más tranquilo que eso, hay pocos lugares. Tienen, excepto las cismáticas aquellas de Belorado, sí que suelen ser sitios tranquilos. Y claro, yo ya pronto por la mañana pensé, a ver, estoy en un pueblo gastronómico, ya es hora de que se note. Había desayunado ya un mollete de jamón. Ay, qué rico. De bellota, bueno, ¿eh? No fui en ayunas, pero fui ya a mediodía y ya tenía yo ganas. Estás viajando, estás haciendo gasto y te puedes de probar ahí los dulces de las Clarisas. Pero bueno, el convento es muy bonito, con su claustro también blanquecino, nos lo abrieron, nos enseñaron la capilla. En fin, me pareció un lugar que, más allá de los dulces de las Clarisas y de las roscas, magdalenas, pastas de todo tipo y condición, pues
pues hay que probar y llevarse para casa, que es un gran souvenir, la verdad. La verdad es que estoy salivando aquí de una forma bastante lamentable. Empezaste por el dulce y me imagino que después te atacó, como nos ataca a todos cuando la mala conciencia, y tuviste que ir a algún sitio a bajar el azúcar. A seguir dando un paseo para llegar al que ya puedo decir que es mi lugar favorito de Llerena. Os he hablado de lugares impresionantes, pero hay otros que nos roban el corazón de repente, ¿no? Y a mí me ocurrió esto con una iglesia desacralizada que han convertido hace unos años en biblioteca pública. Entonces, ya desde el exterior hay detalles en estos vanos que hay como para ubicar antiguas vírgenes en el exterior, ¿no? Estos huequitos que se hacían, seguro que hay un nombre técnico más profesional de lo que os estoy contando, pero en la fachada de la iglesia, estos huecos que se hacen en los relieves, sí, donde se ubicaban antiguamente a las vírgenes, pues ahora hay pilas de libros en el exterior que ya te anuncian que dentro hay una biblioteca pública. Y entonces al entrar han querido respetar lo que es la sensación de retablos con librerías de libros que llegan hasta el techo. Además es una iglesia también blanca, muy luminosa y realmente alta. Entonces, con escaleras de caracol, de madera, llegar y que te abran las puertas y descubrir esa imagen de libros dentro de esa iglesia, pues me gustó muchísimo pensar que había así pues un monumento desacralizado tan bonito y que sea una librería, que a veces encontramos iglesias desacralizadas que son pubs y oye, una hora de una librería, de una biblioteca. ¿Vas a decir librería? No, biblioteca. Biblioteca. Vale, pues lo apuntamos para nuestro futuro especial, algún año de estos, de las bibliotecas maravillosas del mundo. Eso y aparte de eso, bueno, hemos hecho este pequeño digresión cultural, pero hay que recordar que aquí veníamos al pueblo gastronómico, así que tenemos que volver ahí al tema de mover el bigote. Pues si te parece lo vamos a hacer, pero con una excusa, con un apunte histórico. Si hay excusa, mejor. Eso, así nos sentimos mejor si nos ponemos hasta arriba, porque Llerena conserva parte de su muralla medieval y en uno de sus puntos yace tumbada otra escultura que allí me encontré, que es nada menos que de Cieza de León. Quien no se acuerde de quién fue Cieza de León, bueno, pues además de ser uno de tantos extremeños conquistadores de América, Cieza de León fue también quien catalogó y se trajo la patata. O sea, fue uno de los responsables de traer la patata hasta el país de la tortilla de patata. Lo cual lo convierte en uno de los grandes benefactores de la humanidad. Sí. Y no estoy bromeando. Hombre. Es decir, lo completamente en serio, porque media Europa comió de patatas y sobrevivió a base de patatas durante muchísimo tiempo. Pues fue el primero que escribió y la catalogó y luego se la trajo para acá. A mí me entró mucha hambre, claro, pensando en todo esto, así que me fui hasta un lugar que se llama La Fábrica, que es un hotel-restaurante muy original, donde también, además de comer, dormí, porque se encuentra en una antigua fábrica harinera. Eso tiene pinta de gustarme muchísimo. Claro, tú imagínate, estamos en una zona muy rodeada también de viñas, pero de cereales y hay mucha fábrica harinera y esta es muy antigua también con estos ladrillos, o sea, tiene un encanto bastante especial, además por muy buen precio se puede uno dormir allí. Y en cuanto al restaurante, lo que me encontré dentro de la fábrica pues fue un homenaje al mundo del cerdo ibérico, como no podía ser de otra manera. Totalmente, por favor. En este punto de Extremadura, el mejor jamón. Todo el mundo al que pregunté en Llerena, porque yo decía, quiero probar el mejor jamón de Llerena, y me decían, pues estás en la fábrica, que es donde mejor lo ponen. Y para desayunar, comer y cenar, pues uno nunca se cansa de ese umami. Secreto, abanico, o sea, toda una oda, aunque no solo eso, o sea, es un despliegue gastronómico increíble. No solo eso, pero con eso ya vamos a ser muy felices. Sí, la verdad si encima ya hay más, no me va, en fin. Postre, ¿cómo se gestionó el tema de los postres por allí? Pues mira, esto es que me sorprendió muchísimo, porque claro, ¿quién se va a esperar que en Llerena exista una marca de chocolate, de chocolates artesanales, que es conocida en toda la provincia de Badajoz y cada vez en más sitios? Pero que sigue, o sea, no es una cosa como la fábrica de harina, que no, siguen haciendo chocolate allí. Siguen haciendo, y además en realidad no desde hace tantos años, pero se ha ganado muy buena fama en toda la provincia, lo comprobé, se llama Chocolates Moro,
la marca de chocolates artesanos de Llerena, porque el día que yo estaba allí, con esto del otoño iluminado y demás, y de que forman parte de esta red de pueblos gastronómicos, pues comprobé que hacían muchas actividades relacionadas con la gastronomía. Y el día que yo estaba, celebraban una cata de este chocolate en el claustro de la Universidad Popular. Una cata de chocolate. Una cata de chocolates, que yo nunca había hecho, la verdad. Qué y además maravilla. esta era con queso. También había una maestra quesera y bueno, hacían una combinación muy particular. Allí conocí al responsable de Chocolates Moro, que se llama Fernando Moro, y me contó un poco su historia. A mí me pareció como un antiguo indiano, de esos que se emigraban y luego volvían con todo ese conocimiento, en este caso, del tratamiento de algo tan rico como es el chocolate. Él se fue a Nicaragua y luego regresó años después y dijo, pues oye, me voy a arriesgar y voy a volver a mi pueblo, a Llerena, y a ver qué tal me va. Y así poquito a poquito yo en la cata conocí a gente que venía de toda la provincia, por eso aluciné tanto y me dio mucha alegría que muchas veces hablamos de la España que está vacía y qué hacemos. Bueno, pues que hay iniciativas como esta que tienen muchísimo reconocimiento y éxito entre la gente y que está muy bien conocer. Me parece una historia maravillosa. Desde aquí, mis respetos y mis saludos a Fernando Moro. Fernando, la idea de la cata esa nos ha gustado mucho. Ahí te dejo el recado por si nos estás escuchando por un casual. Que no, o sea, no te lo tomes como algo tal, pero que, oye, si se te ocurre... Está pidiendo un regalo. O sea, te tengo que traer. Lo que pasa que es que me las he acabado. Yo, a ver, me traje dos tabletas. Y te las has comido las dos. Ya me las he terminado. A ver, pero dejo esto. Fernando, escúchame, O sea, ¿has oído esto? Es que me acabo de quedar yo fatal, que no le he traído a Carmelo. En fin, esto es terrible. Que si alguien tuviese en su mano reparar esta injusticia, Fernando. ¿Cuánta presión, pobre Fernando? Bueno, ahora, bromas aparte, la verdad es que sí que es una historia súper bonita y a nosotros, a este tipo de gente que hace esas cosas, no le deseamos más que muy buena suerte porque, oye, como tú decías, es que realmente, ¿quién te iba a decir que en un pueblo del sur de Badajoz hay una fábrica de chocolate que además se está ganando, pues eso, esa fama por ahora por allí, pero después de oír este podcast en todo el mundo. Y eso que he querido dejar para el final, puede que si alguien conoce esta fiesta o conoce Llerena y su relación con lo que os voy a contar esté un poco indignado porque todavía no lo he nombrado, que a nivel gastronómico, si por algo es conocida esta localidad, es por su fiesta de la matanza, que se celebra en marzo todos los años. Hay un día, un sábado de marzo, porque va cambiando, ¿no? Dependiendo del año, que la localidad se llena de autobuses y autobuses con gente que va también de todas partes, de todos los alrededores, a pasar el día, y es una jornada, a mí me han hablado muchísimo ahí de la fiesta de la matanza, que bueno, también tiene su origen histórico de cuando celebraban el mercado franco en esa plaza mayor que os he comentado antes. Y bueno, pues en resumen se pasa un día, se hace una matanza, ¿cómo se dice? No es una matanza real porque ya no se puede hacer allí, pero bueno, es una matanza instructiva, ¿no? Donde se explica cómo se hace la matanza, aunque allí no se puede hacer. Y luego, por supuesto, todo el mundo pues come allí de todo, te dan un platito y un vasito de cerámica, tú compras eso y con eso ya puedes participar en toda la fiesta gastronómica. Entonces, tú imagínate el éxito que esto tiene. Tiene una pinta fantástica. Sí, tiene pinta de ser muy divertido, además. Ya no solo de comer bien, sino de ser muy divertido. Es que qué felices se nos hace, en general, bueno, a todos, al ser humano, comiendo bien. Y al ser humano tragaldabas más. Sí. Y si además de comer hay buena conversación, mejor que mejor. No se puede pedir nada más. Bueno, sí que se puede pedir más, pero en fin, pero que ya eso es una parte maravillosa de la vida. Antes me acordaba de esos viajeros románticos porque estando allí me acordé, me contaron, claro, en el siglo XIX por Extremadura, por España, pasó Richard Ford y después de pasar por Extremadura dijo que España era un curioso país que oscila entre Europa y África, entre la civilización y la barbarie. Y yo digo, pues qué orgullo, ¿qué quieres que te diga? Qué orgullo de formar parte de estar en esos medios. Vamos a corregir al señor Ford porque sí, poco España, políticamente correcto, ¿eh? También. España es la civilización. Es decir, pocos sitios hay en el mundo con la cultura que ha tenido España que llega a sitios tan pequeños como Llerena, que nos has contado que tiene un montón de maravillas. Así que, en fin, yo entiendo lo que él quiere decir, que es aquello, una forma de decir aquello de que Spain is different. Que somos muy pasionales. Spain is different, que es el mejor ¿cómo se dice? El leitmotiv. El mejor eslogan turístico que se ha creado nunca en España, era maravilloso.
Pero hombre, sí, civilización, sí, nada entre medias. Somos un país muy civilizado. Pues sí, espero que nuestros oyentes también estén entre la civilización y la barbarie a mucha honra. Nuestros oyentes se tienen que haber quedado con la boca abierta porque seguro que les pasa como a mí, que no conocían Llerena, y la verdad es que, joder, nos lo has pintado como un sitio fantástico al que hay que ir y hincarle el diente lo antes posible, y además hincarle el diente todas sus variedades, metafóricamente y también al chocolate, sí, a la carne, a la matanza, a todo. Pues nos hacen felices. Si van a estos sitios que comentamos, en realidad es uno de los propósitos, animar a la gente. Que digan que van de nuestra parte, como suele decirse. Eso. Bueno, Carmelo, pues te espero a ti dentro de 7 días, como siempre en este podcast, y a los oyentes que estén ahí, que no se olviden de darnos likes, suscribirse, todas esas cosas, escucharnos. Dorarnos un poco la píldora y sobre todo escucharnos, es lo más importante. Nos vemos en 7 días, Kelu. Nos vemos. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.